Voy a mostrarles ahora unas diapositivas para la siguiente unidad. La siguiente unidad va a ser conexión a base de datos. Hay dos formas de conectarse a base de datos. Ahorita lo vamos a definir. Lo primero sería entender qué es. Y lo que va a hacer es que debemos entender que hay algo que se llama JDBC. JDBC es Java Database Connectivity. Es decir, es la forma de conectarse a cualquier base de datos desde Java. Dice, JDBC es usado para enviar comandos SQL hacia una base de datos relacional, que puede ser Oracle, Informix, Sysbase o lo que sea. Hay algo importante porque debe ser relacional. JDBC solamente funciona para bases de datos relacionales, inicialmente. ¿Qué significa esto? Que se debe acceder a través de tuplas, es decir, todos los comandos que ustedes ya utilizaron de SQL en las otras materias de base de datos van a aplicar, es decir, si tú quieres sacar todos los datos de un cliente, por ejemplo, le vas a tener que mandar un select asterisco from cliente y te va a traer los datos. La restricción que tienes es primero que tienes que saber SQL, porque los comandos tienes que mandarlos a través de SQL. Y la segunda es que forzosamente tienes que accederlos a través de tuplas, es decir, tú vas a traer registros. JDBC es una API de alto nivel para APIs, JDBC es una API de bajo nivel para APIs de alto nivel. ¿Qué significa esto? JDBC es la base para conectarse a cualquier esquema de base de datos. Pero como es la base, hay otros proyectos que la han tomado como propia para ampliarle las posibilidades, y tal es el caso, por ejemplo, de JPA. JPA significa Java Persistence API, y lo que hace es utilizar todo el esquema. Se fijan, aquí viene JDBC, que se conecta al manejador de base de datos y ya tienes tu aplicación. Pero todo este concepto puede aplicarse a través de la base de datos conectada a través de JDBC, a través de tu elemento de aplicación, pero a partir de ahí se corta y puedes anclar cualquier otro elemento, incluyendo por ahí elementos que pueden ser en la red, Corva, elementos que estén fuera de lo local. Para trabajar de una forma más simple se utiliza algo que se llama JPA, Java Persistence API. Java Persistence API dice y proporciona un estándar para gestionar datos relacionales relacionados a aplicaciones Java, de forma que además de simplificar el mecanismo de persistencia, trabajas de una forma más simple, más rápida y más eficiente. La diferencia entre JPA y JDBC es el esquema abstracto de trabajo, porque mientras JDBC trabaja con consultas SQL directas, con JPA tú puedes trabajar con objetos. Es decir, tú ya no le vas a decir, select asterisco from cliente, tú le vas a decir, tráete todos los clientes, y automáticamente te va a traer todos los registros que haya en la base de datos, pero ya convertidos en objetos. Lo cual para nosotros que trabajamos con Java es mucho más simple, mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más eficiente, porque es lo que nosotros siempre hemos trabajado. Pero para que esto funcione debes trabajar con algo que se denomina un pollo. El pollo se denomina como un plain Java Object. En términos generales es una clase común y corriente que tiene getters y setters de todos sus atributos. Y eso es un pollo. Y ese pollo entonces sabe cómo se va a representar en la base de datos y también sabe cómo se va a representar directamente en la aplicación. Si nosotros los comparamos, pues JDBA contra JDBC, JPA, que vuelvo a repetir, se llama Java Persistence API, es toda una API, es todo un conjunto de librerías que me permite conectarme a JDBC y a través de JDBC conectarme a las bases de datos. A diferencia de JDBC, JPA utiliza el modelo MVC, JDBC no. JDBC es nada más la parte del conector donde te ayuda a conectarte a la base de datos, pero a través del modelo MVC, pues ya ahora amplía sus posibilidades, porque ya no está todo en un solo lugar, sino ya lo tienes manejado por capas. Ahora, JPA utiliza JDBC, es decir, al final de cuentas sí está el JDBC, pero está envuelto en JPA. Dice, para gestionar las conexiones. ¿Por qué? Porque hay un punto muy crítico. Si nosotros hacemos aplicaciones para conectarnos en internet, por ejemplo,
pues cuántas personas se pueden conectar a nuestro sistema, y pueden ser millones. Si yo utilizo solamente JDBC, seguramente se cae el servicio, porque cada que tú haces una consulta, cada que tú haces un elemento, puedes crear una conexión, y JPA no. JPA las administra de tal forma que si tú tienes una aplicación que está haciendo muchas conexiones hacia la base de datos, JPA identifica cuáles son las conexiones que no estás utilizando y las reutiliza. Entonces, en lugar de crear nuevas conexiones, reutiliza las existentes para no crear más conexiones y saturar el servicio. Esto nos ayuda a que la base de datos se mantenga con menos trabajo, porque va a tener menos carga de clientes conectados. Dice, aunque originalmente fue lanzado para EE, es decir, Java Persistence API no estaba pensado para trabajar en Standard Edition, sino en Enterprise Edition, donde ya realmente trabajamos con Java, pues debido a que es muy bueno y debido a que nos otorga muchas facilidades de conexión, pues ya se adoptó directamente en SE y ya lo podemos trabajar con SE. Para entender esto, para poder trabajar con JPA, vamos a necesitar tres cosas. Se necesitan una entidad, una unidad de persistencia y una fábrica de unidades de persistencia. Estos tres elementos son esenciales y necesarios para trabajar con JPA. Con JDBC no ocupas nada de esto. Con JDBC, al tú meter el comando directo de select, de insert, de update, pues esto realmente no lo necesitas, ¿vale? Pero la arquitectura que voy a mostrarles ahorita es la más importante. Nosotros vamos a tener un Entity Manager que administra el contexto de la persistencia. ¿Qué significa el contexto de la persistencia? Pues significa dónde tú realmente vas a estar haciendo esa persistencia. Es decir, la persistencia crea un Entity Manager Factory, que es realmente una fábrica de unidades de persistencia, más bien una fábrica de Entity Managers, de managers o de ayudantes para hacer la persistencia. Pero es configurado a través de una unidad de persistencia. El Entity Manager Factory crea el Entity Manager que administra el contexto de la persistencia. Entonces todo va a partir de Persistence. A partir de Persistence podemos crear el Entity Manager Factory que va a ser configurado por una unidad de persistencia, y a partir de aquí nosotros vamos a crear un Entity Manager que va a administrar toda la persistencia que nosotros tenemos. En términos generales, pues nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una base de datos, pero nosotros vamos a tener un Persistent Layer, es decir, un apartado que nos da la persistencia. Pero esta persistencia la vamos a mandar llamar desde un business layer, es decir, desde un escalón o desde un apartado que va a ser nuestro negocio. Y luego a partir de ahí va a estar la presentation layer, que sería el layer de presentación. Entonces en nuestra tienda de Achonita, pues esto de aquí sería lo de JavaFX, que vas a mandar llamar a los elementos que están inmiscuidos en el controller, y luego este va a tener que mandar llamar a las unidades de persistencia, y esas unidades de persistencia van a mandar llamar a la base de datos. Este es el esquema de trabajo que vamos a tener ahora que nos queramos conectar a nuestras bases de datos. Ahora sí, aquí utilizando JPA, bueno, lo primero que tenemos que crear es un Entity Manager, pero para poder crear el Entity Manager tenemos que crear primero nuestro Entity Manager Factory, que sería este que está aquí. Una vez que ya tenemos nuestro Entity Manager Factory, creamos nuestro Entity Manager. Y una vez que ya tenemos el EM, que sería nuestro Entity Manager, pues ya podemos tener acceso a todos los métodos para poder trabajarlas. Aquí lo interesante es que todo se va a manejar a partir de transacciones, pero de forma manual. En la parte de Java EE es de forma automática, pero en Standard Edition no puede ser automática. Tendríamos que trabajarla de forma manual. Debemos decirle que la transacción empieza con begin y en la transacción termina con el commit. Ahorita voy a hacer un pequeño ejemplito así rapidísimo en NetBeans y MySQL,
y que es la primera práctica que ustedes van a tener que hacer para que puedan instalar el MySQL y puedan tener conexión a MySQL. Yo voy a abrir aquí MySQL. Yo trabajo con el Workbench. Si alguien lo quiere instalar con el Workbench, si lo quieren hacer con la línea de comandos, igual funciona. Voy a crear aquí una base de datos. Está detenida. Déjenme iniciarla. Okay. Siempre que reinicie mi computadora se para el servicio. Entonces aquí voy a iniciar el servicio. Ya está corriendo. Entonces, lo cierro. Vuelvo a entrar. Y aquí está, ahora sí ya entré. Voy a crear una nueva base de datos. Le voy a llamar aquí no sé, ejemplo. Profe, lo que pasa es que yo tengo un problema con Workbench que no me lo descarga mi laptop. No sé por qué, no lo quiere. Pues lo puedes utilizar desde la línea de comandos sin ningún problema. Digo, es más cómodo hacerla desde aquí, pero puedes hacerlo desde la línea de comando. Te voy a crear aquí una pequeña tabla. Le voy a poner ahí contacto, vamos a suponer que sea una agenda. Aquí le voy a poner un ID, que va a ser el primary key, no nulo y autoincremento. Y luego le voy a poner aquí el teléfono, que va a ser un varchar de 45. Así lo voy a dejar rápido, puede ser las columnas que ustedes quieran. Voy a dar aquí aplicar. Y entonces ya tengo aquí una tabla, la de contactos. Ahí está. Ahora me voy a ir a NetBeans. Voy a crear un nuevo proyecto. Java Application. Puede ser JavaFX, ahorita para hacerlo así no tengo interfaz gráfica. Bórrame 22, creo que voy en ese, no sé cuál voy. Entonces aquí en bórrame 22. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí en Libraries le voy a dar aquí Add Library. Le voy a dar importar. Y viene por aquí el conector de MySQL, MySQL JDBC Driver. Este sería el driver que necesitamos para conectarnos a MySQL y es el JDBC. Entonces aquí le voy a dar import, add library y aquí ya tengo el conector para conectarme a MySQL. Después voy a ir aquí, le voy a dar aquí en add jar folder, no, en importar otra vez. Aquí add library, le voy a dar aquí en import y voy a seleccionar ahora el de JPA. Aquí está, Java Persistence API, aquí está, JPA. Entonces le voy a dar ahí, Add Library, Add, y ya me agregó aquí la parte de Persistence, todo lo que ocupamos para la parte de persistencia. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, voy a darle aquí botón derecho, New, y aquí ya se fijan, hay uno que dice JPA Controllers from Entity Database y Entity Class from Database. Si no está esta en su computadora ahí por defecto, pues se van a Other, se van a ir a donde dice, ¿dónde está? Está en Web Structs, no. Aquí en Persistence, aquí está. Y aquí dice Entity Class, recordando que lo que ocupamos es lo siguiente. Aquí me voy a ir a la presentación. Y lo que dice que ocupamos son tres cosas importantes. ¿Dónde está? Aquí está. Las entidades, primero. Las entidades, la unidad de persistencia y la fábrica de persistencia. Entonces vamos a ir con las entidades. Para eso aquí hay que darle Entity Class from Database. Entity Class from Database. ¿Vale? Entonces le voy a dar ahí siguiente. Me va a decir aquí que no hay una conexión. Entonces le voy a dar aquí New Connection.
Le voy a seleccionar que va a ser conector a MySQL. Aquí ya me dice que es el conector que va a utilizar. Le voy a dar aquí siguiente. Le pongo la base de datos que es localhost, el puerto es 3306. Revisen si su puerto es diferente, aquí lo tienen que cambiar. La base de datos le puse ejemplo, si mal no recuerdo. Déjame revisar. Se llama ejemplo. Entonces aquí la base de datos se llama ejemplo. Aquí del username pues es el root, que es el que nosotros ponemos, y la contraseña yo la tengo como root. Ustedes pueden poner la que ustedes tienen para conectarse. Vamos a decirle que recuerde el password y vamos a darle test connection. Si todo sale bien, aquí va a decir connection success, es decir, si tengo conexión a la base de datos y no hay ningún problema. Aquí, a partir de ejemplos, dice 0 date, 10, no sé qué. Esto de aquí luego les marca algún problema en algunos casos. Entonces, yo lo que hago es borrarlo, todo esto se quita. Y me queda el JDBC, la que sería la URL para conectarme. Si le vuelvo a dar test connection, dice que se conectó de forma exitosa. Entonces, le voy a dar aquí siguiente sin ningún problema. Y siguiente y finalizar. Entonces, aquí ya tenemos uno que se llama ejemplo, que es la conexión a la base de datos, y aquí ya está mi tabla que yo tengo acá. Aquí ya tengo una tabla que se llama contacto, pues en realidad sería la misma que yo estoy viendo aquí. ¿Sale? Si tuviera más tablas, pues aquí van a aparecer. Le voy a dar aquí add, y aquí está mi tabla de contacto. ¿Sale? Ya está ahí. Le voy a dar siguiente. Reviso aquí que la clase corresponda, porque luego aquí se las pone en minúscula. Recuerden que las clases son con mayúscula, entonces aquí debe ser contacto. Si estuviera en minúscula la C, pues se la agrego a mayúscula. El proyecto va a ser este. Aquí el paquete le voy a poner uno que se llame modelo, porque este es el modelado de los datos. O le puedo poner aquí entities, que son las entidades. Todo lo demás lo voy a dejar así. Y aquí es algo importante, dice crear unidad de persistencia. Recordemos que aquí la segunda parte que nos pide es que haya una unidad de persistencia, pero ya no la crea aquí. Aquí ya nos dice, te voy a crear una unidad de persistencia. Entonces sí, hay que marcarla, hay que asegurarnos que esté marcada para que genere la unidad de persistencia. A partir de ahí le voy a dar siguiente. Y aquí lo que voy a cambiar, porque por defecto viene collections, voy a cambiarle a list. Para que sea un array list normal los que nos estén mandando a la hora de traer los datos. Le voy a dar aquí finish. Y con eso, en la parte de modelo, ya me generó lo que sería el contacto. Aquí ya me dice que hay un ID, que es de tipo entero. Ya me dice que hay un teléfono, que es de tipo string. Ya nos dice que esta columna que está aquí se llama ID, que no es opcional, es decir, es obligatoria, porque le pusimos que era no nula. Que es de tipo identity. Esto significa que es de tipo autoincremento. Y el @ID significa que es tu llave primaria. Esto de aquí, si te fijas, también tiene un constructor vacío y tiene un constructor que recibe el ID. Puedes crear más constructores si tú quieres. Y tiene getters y setters. Ahí ya como cualquier otro elemento. ¿Ese es el pollo, profe, o cómo dice? Este es el pollo. Definitivamente, esta es la parte del pollo. ¿Vale? El pollo me va a servir entonces para poder configurar muchas cosas. Lo primero que necesitamos es tener conexión a base de datos y también generar el pollo, que sería este que está aquí. Aparte, aquí se crea otro paquete que se llama metainf. Este no existía. Pero en el metainf existe algo que se llama persistence. Esta es la unidad de persistencia. Si yo la abro, aquí aparece el nombre del proyecto PU, que es Persistence Unit. Bórrame 22 PU, este es el Persistence Unit. Y lo que hace es que va a manejar estas clases dentro del modelo contacto, que es la clase que yo estoy utilizando. Así es como se vería como en diseño, pero si yo le doy aquí en Source, aquí está la unidad de persistencia. Y aquí en la unidad de persistencia me dice las clases que está manejando, cuál es el URL por el cual se está comunicando, cuál es el usuario con el que se está conectando, cuál es el driver con el que se está conectando y cuál es la contraseña para conectarse a ese elemento que está ahí. Entonces, esto que está aquí es el que configura el Entity Manager Factory. Si recordamos acá, nuestro Entity Manager Factory que está aquí,
es configurado por una unidad de persistencia, pero ya tenemos la unidad de persistencia. Nos falta crear el Entity Manager, crear el elemento de Entity Manager y ya poder manejar el contexto de persistencia. Ahora, aquí se fijan, aquí dice utilizando JPA, pues aquí ya tengo el concepto de cómo crear el Entity Manager Factory y cómo crear el Entity Manager que está aquí. Entonces lo que voy a generar aquí ahorita rápido sería lo siguiente. Voy a generar aquí un nuevo Java Class normal, común y corriente, que se va a llamar contacto DAO. Le pongo DAO porque es Data Access Object, pero tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Y aquí le voy a poner que está en el paquete DAO. Este contacto que está aquí va a utilizar a contacto, pero lo va a utilizar a través de los Entity Manager Factory que nosotros ya tenemos por acá. Este es el pollo, ¿vale? Este que está aquí. Pero lo vamos a tener que acceder a través de el DAO. Aquí lo que voy a hacer es, si se fijan aquí, es crear un Entity Manager Factory. Entonces lo que voy a generar aquí sería un Entity, en la parte del constructor, public contacto DAO. Le voy a poner aquí Entity Manager, Entity Manager Factory. Ahorita es el que necesito generar, pero este es de javax.persistence, ¿vale? Pues todo lo que vamos a manejar ahorita es de javax.persistence. Entonces le voy a poner aquí Entity Manager Factory mf igual a persistence, que sería la persistencia de igual de JavaFX, perdón, de JavaX, Javax, punto create Entity Manager Factory. Entonces aquí yo estoy creando un Entity Manager Factory, ¿vale? Pero me dice aquí que tengo que darle el nombre de la unidad de persistencia. El nombre de la unidad de persistencia es el mismo nombre del proyecto, que se llama bórrame22pu. Así es como se llama la unidad de persistencia, lo podemos ver aquí. Aquí el nombre se llama bórrame22pu, aquí está. Entonces este de aquí se lo paso para acá. Y con eso ya tengo el Entity Manager Factory. Lo que necesito crear ahora es el Entity Manager. Le voy a poner aquí Entity Manager m igual a new Entity Manager. No, sería el mmf Entity Manager Factory punto. Déjame importar este. Aquí no sería new. Mf punto create Entity Manager. Y con esto de aquí ya tengo acceso a la base de datos completita. ¿Qué hace falta? Que genere aquí los métodos para agregar, para eliminar, para borrar, para listar, para hacer todo lo que tú quieras. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a hacer el de agregar. Public void agregar un contacto C, se llama contacto, no contacto. Y aquí agrego el de modelo.contacto, contacto C. Y ahora lo que tengo que hacer aquí para poder moverlo es este elemento es el que ocupo, entonces este lo voy a sacar acá afuera para que sirva para todos los métodos. ¿Vale? Entonces este Entity Manager se crea aquí. Entonces ahora sí, le voy a decir aquí, primero Entity Manager punto get transaction punto begin. Aquí inicia. Y luego punto get transaction punto commit. Aquí termina. Entonces aquí inicia la instrucción, aquí termina la instrucción, aquí puedes hacer todo lo que tú quieras. Lo que yo voy a hacer ahorita sería m.persist a C. Es decir, ve y guarda a C. ¿Dónde lo va a guardar? Pues bien fácil, como este está configurado por el bórrame22, va a venir aquí y va a ir a guardarlo a la base de datos que está configurada aquí, en este espacio. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es crear otro nuevo y otro Java Class que va a ser un test.
Voy a poner aquí finish. Voy a poner mail. Y voy a crear un objeto de tipo contacto DAO. Contacto DAO. C igual a new contacto DAO. Ahí está. Y le voy a decir c.agrega un nuevo contacto. Aquí, si se fijan, no tengo un constructor que reciba el teléfono, solo tengo uno que recibe el ID o uno vacío. Entonces lo que voy a hacer aquí para completar esto de una forma rápida es irme a la parte del contacto y agregarle otro constructor. Public contacto string teléfono. Y aquí agrego this.teléfono igual a teléfono. Y con esto pues ya tengo un constructor que recibe el teléfono. Entonces cuando llegue aquí al test y diga new contacto, pues voy a agarrar el del teléfono y le voy a mandar ahí un número. Esto lo que va a hacer es conectarse a la base de datos, guardarlo en la base de datos. Vamos a ver si esto funciona. Le voy aquí run file. Esperemos que se conecte. Ahora vean que aparezca aquí que se está conectando. Dice que todo estuvo bien. Vamos a nuestra base de datos. Revisamos. Y voilà. Ahí está ya el dato guardado en nuestra base de datos. Entonces, acceder a la base de datos es realmente sencillo. Porque ahora lo hago a través de objetos. Ya no tengo que hacerlo a través de un insert o algo por el estilo. ¿Qué hay que completar aquí en el de contacto? Pues hay que hacer el de eliminar. Hay que hacer el de editar. Vamos a hacer el de buscar también. Y lo vamos a hacer, lo voy a hacer aquí rapidísimo. Entonces le voy a poner aquí public void, por ejemplo, modificar contacto C, ¿sale? Entonces ahí lo que voy a hacer es otra vez em.getTransaction.begin para que inicie. Aquí me falta una O. ¿Está? Y lo que voy a hacer ahora es un em.getTransaction.commit para decir que ya acaba. Y dentro estaría la modificación. em.merge C. Y con esto el merge sería una actualización. Este sería una agregación. Ahora, para poder agregar, obviamente no debe llevar teléfono, porque digo, no debe llevar ID porque se le va a agregar de forma automática. Para modificar sí debe llevar el ID que nosotros vamos a editar. De hecho, debería ser el objeto tal cual. Así que voy a hacer el de buscar ahorita. Public contacto. Buscar. Y aquí lo que vamos a hacer es regresar un contacto. Ahora, ojo, revisemos algo, porque ahora en mi contacto que yo tengo acá, aquí hay unas consultas que ya están aquí, unas consultas nombradas, named queries, y lo puedo buscar por ID y lo puedo buscar también por nombre. Y aquí hay un select C from contacto C where C.id igual a ID. Esto no es SQL, esto se llama JPQL, que es el Java Persistence Query Language. Entonces es el lenguaje para JPA. Es muy similar a SQL, pero es basado en objetos. Entonces, yo ocupo aquí, ya tengo una consulta que se llama contacto.findById, este que está aquí, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Voy a hacer em.getTransaction.begin, aquí hay un create named query, ¿sale? Y es de tipo query. Entonces aquí lo voy a poner aquí query, consulta igual a y el nombre ya está allá by ID. Entonces aquí lo que le voy a mandar sería, por ejemplo, el ID. Ahí está.
Entonces, query Q igual a em.create_named_query, y aquí está la consulta nombrada. Pero esta consulta, si nosotros vemos acá, aparece 2 puntos ID. Esto es un parámetro y el parámetro se llama ID. Entonces, para yo poder mandar llamar los parámetros, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a colocar aquí q.setParameter, que sería el nombre del parámetro, se llama ID. Y el valor pues va a ser ID. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es ejecutar este elemento. q.getResultList. Y esto me va a regresar una lista con todos los elementos que haya encontrado de esta forma. Me voy a poner aquí get 0, es decir, para que me dé el primero. Pero esto solamente lo voy a hacer si y solo si este result set es mayor a 0 en su size, es decir, que no sea nulo, porque a lo mejor no tiene ningún valor. Entonces aquí voy a revisar si q.getResultList.size, o aquí le voy a colocar aquí, es diferente de nulo, aquí voy a poner .size. .size mayor a 0 es porque sí hay elementos, y entonces ya puedo retornar con un casting a contacto el valor que está ahí. Si no, entonces pues voy a tener que retornar un null, porque ese elemento no existe. A partir de ahí, yo me voy a ir aquí a nuestro test y voy a decirle, bueno, aquí ya sé que ya hay un elemento, ¿verdad? Y que tiene el ID 1. Entonces voy a ir a... Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a poner, en vez de agregar, le voy a poner aquí C contacto con es igual a c.buscar el ID 1. Búscame el ID 1. Y aquí lo voy a mostrar para ver que sí lo encontró. Y luego ya que lo encontró, ahí mismo le voy a poner con punto set teléfono, le voy a poner otro. Originalmente tiene 33 no sé qué, ahora le voy a poner, no sé, 9. Y luego le voy a dar ahí c. Modifica el elemento con ahí está. Entonces ahora lo voy a ejecutar, a ver si no nos marca error. Se conecta, hace todo. Aquí tengo un error. Aquí tengo un error en el línea 22. Aquí. Me dice... que la transacción es activa porque no las terminé. Aquí le puse el begin, pero no le puse el commit. Un error porque no cerré la transacción y ya estaba empezando otra transacción. Vamos a ver si esto ya nos deja. Ya está, sí lo encontró. Vemos acá, ya tiene 9, ya no tiene 3. Y aquí nos pinta que sí lo encontró porque ya nos pinta aquí el 1. Entonces esto es bien simple, trabajar con base de datos. La primera práctica que les voy a dejar para la siguiente semana es justamente eso, que hagan una conexión y que puedan agregar algún dato. Yo les digo qué datos van a agregar. ¿Dudas con eso?